Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de conversatorios entre la UNAM España y Letras Libres, edición española. Este es un proyecto cultural de divulgación científica en el cual nos hemos propuesto reunir a destacadas personalidades del pensamiento en España y también a nuestros valiosos académicos y académicas de la UNAM para propiciar el acercamiento a temas de interés común en ambos países, a ambos lados del Atlántico, sobre problemas fundamentales de nuestro tiempo que merecen una lectura desde distintos lugares del planeta, desde diferentes perspectivas para enriquecer el conocimiento que tenemos sobre ellos, pero también las posibilidades de resolverlos, de encontrar vías de solución. En este conversatorio inicial tenemos el privilegio de contar con dos invitados, con dos personalidades realmente valiosas. Se trata de la doctora Julia Carabias, profesora de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional y también integrante del Colegio Nacional de México. Julia Carabias tiene una larga trayectoria como investigadora, como científica, en su momento también como servidora pública de alto nivel y, por supuesto, como divulgadora de la ciencia alrededor de la biodiversidad, el medio ambiente. Y tenemos también con nosotros al profesor Manuel Arias Maldonado, catedrático de la Universidad de Málaga, quien ha desplegado también una obra, investigaciones sobre la conciencia climática, pero también sobre la democracia y las interacciones entre las sociedades, la manera en que se organizan para preservar sus libertades y también sus posibilidades de existencia. Así que con ellos dos abrimos este diálogo al que le hemos denominado la conciencia climática en en la época del populismo. Y quisiera, Julia, Manuel, además de darles las gracias por aceptar esta invitación de la UNAM España y de Letras Libres, iniciar solicitando que nos sitúen en los hechos centrales y los disparadores de estos hechos en materia medioambiental en el mundo en este momento. Hemos vivido, venimos de un verano muy caluroso, con temperaturas extremas en España y la mayor temporada de incendios. Algo similar ocurrió el año pasado en México. Ahí está la evidencia, pero yo quisiera que ustedes nos ayudaran a identificar los hechos centrales que caracterizan el momento climático del país y del mundo y que los están causando para después entrar al terreno de la discusión acerca de cómo se está comprendiendo estos hechos. Pero empecemos por los mismos. Julia, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación de la UNAM España y de Letras Libres en su versión española, por esta posibilidad de un diálogo entre no solamente dos países que hemos tenido muchísimo trabajo conjunto, sino también entre tres disciplinas. La propia tuya, Ciro Murayama, economista, Manuel Arias en el área social y la mía en las áreas naturales. Y creo que este es el tipo de diálogos que ahorita es indispensable establecer entre distintas miradas de un mismo problema. El problema, muy brevemente comentado, es que estamos ya conscientes, afortunadamente, de que todas las actividades que llevamos a cabo las distintas sociedades están transformando las condiciones estables de
los sistemas naturales, que son los que han hecho que la propia especie humana pueda evolucionar, y que son estos sistemas naturales que hacen posible la vida. Nuestras actividades humanas, generando los gases de efecto invernadero y fundamentalmente por una enorme dependencia que hay en los hidrocarburos, estamos cambiando las condiciones atmosféricas y a su vez eso está derivando en el calentamiento global, impactos en la pérdida de la biodiversidad, impactos en el ciclo hidrológico e impactos incluso en los propios ciclos biogeoquímicos. Estas transformaciones naturales pues están afectando las propias condiciones de vida de las poblaciones humanas, pero también la vida del resto del planeta. Esa es la gran, para mí, la gran crisis del siglo XXI y el gran reto que como humanidad vamos a tener que superar. Y creo, lo digo de entrada, espero también decirlo de salida, sí tiene salidas, pero hay que hacerlas. Manuel, esta crisis medioambiental, tú lo has señalado en tus escritos, a veces se identifica como un producto directo del capitalismo, pero tú has señalado que es no solo un problema del capitalismo, sino de la especie. Me gustaría oír tu diagnóstico y tu reflexión ya entrando a justamente los temas que has desarrollado recientemente. Bueno, lo primero que quería es, por supuesto, agradecer la iniciativa de UNAM España y de Letras Libres. Para mí es un placer estar aquí y conversar con vosotros dos. Bueno, el tema es de una complejidad extraordinaria, ¿no? Yo creo que Julia ha puesto un marco muy acertado a la hora de referirse a los problemas que ahora nos afligen, ¿no?, en las relaciones socionaturales. Y de hecho yo he trabajado mucho, antes de responder directamente a tu pregunta, este concepto de antropoceno, que a mí me gusta mucho, porque creo que refleja con mucha claridad esta transformación del ser humano como especie en un agente de cambio medioambiental global, ¿no? Ya se reconozca como época geológica o no, no es imprescindible. Pero me gusta porque, digamos, constata esa realidad, la realidad de una transformación que ya podemos medir en los sistemas planetarios. Asunto distinto, por supuesto, es tener certeza acerca de cuál va a ser el desarrollo futuro de estos cambios, porque la noción de riesgo ambiental, obviamente, bueno, pues, es una construcción social que debe basarse y que se basa, lógicamente, en observaciones realizadas por las ciencias naturales empíricas, ¿no? Obviamente. Lo que ocurre es que una cosa es tener claro lo que podemos observar hoy y hacer una estimación de la evolución pasada hasta llegar a hoy de esos sistemas naturales, y otra cosa mucho más difícil desde el punto de vista epistémico es prever con relativa certidumbre qué es lo que va a suceder. Aunque no obstante, creo que hay una conciencia global de riesgo que debe ser bienvenida. En relación con lo que decías, y muy brevemente, sí, por supuesto hay una tendencia por parte de un conjunto bastante amplio, sobre todo en las humanidades y las ciencias sociales, de académicos, que vienen a culpar exclusivamente al capitalismo o a eso que se ha llamado capitalismo fósil, pasando por alto también, en buena medida, que también el sistema del comunismo soviético era industrialista, no se diferenciaba mucho a efectos de extracción de recursos naturales y de uso de hidrocarburos del sistema capitalista. Pero yo creo que el problema es más amplio, ¿no? A mi juicio, esto por supuesto puede interpretarse de maneras muy distintas, pero yo en mis escritos he desarrollado la idea de que la especie humana se caracteriza por su adaptación agresiva al entorno. Es decir, que transformamos el mundo para satisfacer nuestras necesidades materiales y para vivir más cómodamente en él. Y esta transformación, que no tiene por qué ser tampoco en absoluto malintencionada, ¿no?, o al menos no lo ha sido durante buena parte de la historia, pues produce unos efectos colaterales, entre ellos el cambio climático, que hasta hace unas pocas décadas ni siquiera sabíamos o estábamos seguros de estar produciendo. Por eso, y teniendo en cuenta además que cualquier sociedad tiene necesidades energéticas, alimentarias, etcétera, yo creo que tal vez es un poco, no diría que engañarse, pero sí es una salida demasiado fácil decir simplemente que esto es un problema del capitalismo. Ahora, los dos han hablado de la situación preocupante, por decirlo menos, en que se encuentran los ecosistemas, cómo
resultado de la acción humana, de la producción de los bienes que necesitan las sociedades para abastecerse materialmente, pero esta evidencia, que es abundante gracias a la producción científica en buena medida, contrasta con también una creciente resistencia a valorar esta evidencia, incluso a descalificarla como parte de una agenda progre malintencionada. Pienso en particular en el discurso del actual presidente de los Estados Unidos. Julia, esta conciencia climática y realidad climática chocando con un ascenso político del populismo. Yo no asociaría tanto a una agenda política, sí al populismo, definitivamente, no tanto a una agenda de partidos derechas, izquierdas, porque lo que hemos visto en el mundo en los últimos años es que tanto de en toda una gama de propuestas políticas existe tanto el negacionismo como lo que viene junto con ello una regresión de las políticas públicas. Por supuesto, por ejemplo, el caso más claro fue pues, el primer periodo de Trump y ahora mucho más recrudecido y sobre todo en contraste con lo que fue la agenda de Biden, que fue una agenda muy progresista para enfrentar el cambio climático. Incluso la primera medida de Biden es firmar su incorporación al Acuerdo de París y exactamente lo contrario es lo que hace Trump en su primer mandato de este segundo periodo. Lo hizo Bolsonaro en su momento y el tiempo de Bolsonaro en Brasil fue tremendo. Pero también nos ocurrió en México. Tuvimos 6 años de una política regresiva en materia ambiental y el denominador común ha sido gobiernos populistas, unos llamados de izquierda, otros francamente de la derecha. Entonces me parece que lo que está ocurriendo es que no es tanto un asunto de ignorancia, es un tema de defensa de intereses. Y esta defensa de los intereses, en el corto plazo, pues está permitiendo que se siga sacando los hidrocarburos del subsuelo, cuando lo que hemos planteado desde las ciencias duras, desde las ciencias naturales, y la suma de esta construcción de cómo la sociedad tiene que cambiar su rumbo del desarrollo para superar esta crisis climática, que por eso es tan importante las visiones interdisciplinarias en estos temas, es que el objetivo es que los hidrocarburos se queden afuera. Y la defensa de los intereses de las grandes empresas que están todavía con los grandes negocios, entendemos que es una transición. Esto no puede ser de la noche a la mañana. No podemos pretender que un día por decreto se dejen de sacar hidrocarburos. La crisis global sería brutal. El asunto es cómo aceleramos los procesos que nos permitan la reconversión hacia energías más limpias. Y no solo hay que hablar del tema energético. Hay muchísimas otras cosas que están generando los gases de efecto invernadero y una de ellas es la manera en cómo se están produciendo los alimentos en el mundo. De eso también hay que incorporarlo en la agenda. Entonces, implica cambios muy importantes en la economía, en las estrategias políticas, y no siempre es que sean de izquierdas o de derechas. Es un asunto en donde la defensa de estos intereses es lo que está frenando. Hemos tenido momentos de políticas más conservadoras que empujaron mucho la agenda de cambio climático,
políticas supuestamente más progresistas y se fueron para atrás. En el fondo, entonces, es un asunto en el cual no existe una suficiente conciencia social que esté empujando a que los gobiernos estén teniendo una política de largo plazo, una política de Estado, en donde el tema energético, el tema de la producción de alimentos esté alineado a los acuerdos de París y a la política de cambio climático. El auge del populismo en el mundo está poniendo en riesgo a las democracias. En efecto, no importa si la bandera o la adscripción inicial del populista es más de derecha o de izquierda, al final, cuando vemos que se empiezan a atacar a las instituciones científicas, a las agencias públicas dedicadas a generar información climática, a los pesos y contrapesos para la rendición de cuentas de los gobernantes, pues hay, digamos, un deterioro de la democracia y también un deterioro de la posibilidad de que las políticas públicas respondan al interés público. Manuel, yo a propósito de esto quiero pedir tu reflexión acerca del vínculo, de la relación entre democracia y ecologismo, entre democracia y medio ambiente, porque estamos también en una época de crisis de las democracias. Sí, es probable que las democracias casi siempre se hayan percibido a sí mismas como atravesando un momento crítico, es quizá una de sus características, ¿no? Ese temor a su propio socavamiento o incluso desaparición. Lo que ocurre es que, obviamente, y a la vez, hay momentos históricos en los cuales este temor o esta apelación a la situación de crisis pues tiene más verosimilitud que en otras. Y desde luego, digamos en la nuestra, después de la gran recesión y recibidas las consecuencias políticas y anímicas de la gran recesión y ante el ascenso de China como modelo alternativo para aquellos que creen que una suerte de tecnocracia dirigida por ingenieros es mejor que una democracia, pues obviamente es un momento complicado. También por esta exportación, digamos, ¿no? O implantación del populismo en sociedades democráticas occidentales, continentales sobre todo, que parecían inmunes a este problema, ¿no? Es decir, el populismo había sido un fenómeno pues, más característico de América Latina y que tenía en todo caso presencia en las sociedades europeas como un chauvinismo del bienestar, ¿no? Básicamente como una crítica al inmigrante que se queda con recursos del estado del bienestar. Eso era el populismo en Europa, pero es verdad que tanto aquí como en Estados Unidos, que no obstante es un sistema político que siempre ha tenido un elemento populista por su propia dimensión y por el tipo de régimen presidencialista que es, nos encontramos con un fenómeno nuevo. Históricamente, desde luego, las democracias han tenido una relación, yo diría que positiva en términos netos, con la defensa del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque el propio movimiento social ecologista, la ideología verde, podríamos llamar, ha prosperado en las democracias. Hay quien dirá que lo ha hecho a pesar de ellas y a pesar de su talante liberal. Bueno, me parece hilar muy fino, ¿no? El caso es que ha sido en ellas donde ha tenido la oportunidad de prosperar y de persuadir, sobre todo a raíz de la eclosión de los nuevos movimientos sociales en los años 60, a pues, capas cada vez más amplias de la población, ¿no? Otra cosa es que el tipo de acción que se reclama con la transición energética, una vez que el cambio climático se ha convertido en la madre de todos los problemas medioambientales, pues claro, ponga a las sociedades en una posición muy delicada porque ya no se trata marginalmente de prohibir no sé, el DDT, ¿no? O de cerrar un zoo, sino de transformar todo el sistema de producción industrial y cambiar radicalmente cómo funcionan nuestras sociedades. Entonces es natural que en este momento la dificultad del cambio social a esta escala se ponga de manifiesto. Pero, en fin, creo que es un tema bastante complicado y hay muchas cosas que quería yo comentar todavía sobre ello, pero para no extender demasiado, sí me parece que sería importante, por una parte, lo habéis dicho ya, no pensar que las posturas críticas con la adaptación energética proceden solamente de la extrema derecha, del populismo de derechas. De hecho, estaba pensando cuando escuchaba a Julia en algunos autores, en no pocos autores
del llamado posliberalismo, que sería un poco populismo de derecha, defensa de un nuevo conservadurismo. Hay una crítica del liberalismo sobre la base ecológica, que en el ataque al liberalismo se emplea también la Carta del Deterioro Medioambiental por parte de autores que estarían situados a la derecha del espectro ideológico. Pero por otra parte, quería señalar que sin desmerecer la importancia que puede tener el negacionismo en sentido estricto, creo que hay que diferenciar cautelosamente entre negacionismo, escepticismo y discrepancia. ¿Por qué? Porque a veces, digamos que los defensores más acérrimos de una adaptación o una transición energética rápida pueden despachar demasiado alegremente al discrepante o al escéptico como negacionista. Es una especie de etiqueta que impide a cualquiera ya pronunciar, ¿no?, o formular argumento alguno. ¿Y cómo establecería yo esta distinción? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Me parece que negacionista sería aquel que descarta como falsa la evidencia científica que sugiere que el cambio climático en marcha tiene un origen antropogénico. Ese sería el negacionista puro. El escéptico seguramente sería aquel que pone en duda que las consecuencias de ese cambio climático antropogénico sean forzosamente aquellas que los modelos más pesimistas señalan. Y el discrepante, pues es aquel que quiere situar el debate en el terreno de las soluciones. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero digamos que el discrepante puede ser sencillamente aquel que piensa que, por ejemplo, abrazar una política decrecentista que acaba con el capitalismo es la única solución a la crisis ambiental. Yo creo que es necesario diferenciar todo ello para que podamos tener un diálogo significativo y razonable sobre este asunto. Julia, quisiera conocer tu reacción, tu comentario a esta reflexión que nos acaba de hacer Manuel, y no quisiera yo distraerla, sino justamente conocer qué opinas. Es que me parece buenísimo el que vayamos construyendo estos marcos, porque sí se pone en el mismo saco siempre cuando alguien se opone a algunas medidas. Entonces, no, es que está negando, y no forzosamente, está clarísimo con esta clasificación que nos hace Manuel, nos ayuda mucho a distinguir quien niega, y creo que quien niega puede hacerlo por negar que el cambio climático y el cambio global en general, pero hablando ahorita más concretamente del cambio climático, es causa antropogénica. Los negacionistas están diciendo, no es que no haya cambio climático, es que no lo estamos causando los humanos. Es parte de un proceso natural como lo ha habido a lo largo de la historia del planeta y de la vida. Y bueno, la respuesta que damos los otros somos los que estamos basando estos comentarios en ciencia, estas, digamos, aseveraciones en la ciencia, es nunca como antes había ocurrido ni a la velocidad ni a la intensidad. Esto no está claramente mostrado, y hay unas gráficas extraordinarias en el IPCC que dicen el cambio climático natural sería así y el cambio climático causado por factores humanos se va así. Entonces, quienes niegan eso serían los negacionistas, en efecto. Pero después tenemos la otra clasificación. Entonces, es mucho más fácil entrar en el debate ahí, porque con los que discrepan, pues bueno, eso es parte ese es parte del reto. O sea, a mí me parece que la ciencia lo que tiene que estar haciendo es midiendo, monitoreando, proyectando a partir de esa información, ver los distintos posibles escenarios, y a partir de allí le toca a las otras ciencias, a la parte social, a la parte económica, ver qué alternativas y qué rumbos para evitar. Las ciencias naturales no van a decir hagan esto y esto y esto. Esa parte prescriptiva de recomendaciones toca a la sociedad armarlo, y armarlo en una ruta que lo que tenemos que hacer en colectivo es llegar a definir a dónde queremos llegar, cuáles esas grandes metas aspiracionales que queremos tener en un mundo en paz, próspero, sin pobreza, con bienestar social, incluyente. Y para eso se requiere la democracia, porque para construir una política
de largo plazo, una política de Estado, implica escucharnos, implica construir conjuntamente entre las sociedades este modelo de largo plazo, que para mí pues, es el modelo de la sostenibilidad ambiental dentro del desarrollo. Y para eso se requiere que nos escuchemos, que exista la ciencia, que exista una ciencia fuerte, que existan los espacios deliberativos, que existan las distintas opiniones y que podamos construir consensos. Eso solamente se puede dar en regímenes democráticos, no se puede dar en regímenes autoritarios y populistas, en el cual pues parece que la gente prefiere que alguien decida por uno en vez de tomar cartas en el asunto. Y ese cambio es un cambio social que requiere de mucha conciencia, requiere de promover las iniciativas, como los hemos visto en otros movimientos sociales, por ejemplo, de la agenda feminista. Manuel, ahora que toca, Julia, la agenda feminista, tú también has escrito cómo hay cierta coincidencia temporal en el origen del movimiento ecologista y del feminismo. Podemos hablar de los años 70 del siglo pasado, cómo hubo un reclamo, digamos, porque las mujeres estuvieron excluidas del contrato social ilustrado, y también se puede decir que la naturaleza estuvo excluida del modelo económico del progreso que conoció la humanidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la conciencia social, parece que ha echado más raíces, ha arraigado más el movimiento feminista, que cada 8 de marzo las ciudades se tiñen de color morado con las manifestaciones de mujeres muy jóvenes, además también sumándose a este reclamo, a esta conciencia, y no vemos un movimiento equivalente alrededor del medio ambiente, de la biodiversidad. Sí, creo que el origen es conjunto. Seguramente desde el punto de vista de sus orígenes remotos, no tanto, porque el ecologismo tiene su origen, diría, en la reacción romántica al industrialismo y después se entrevera ya con otras ramas del pensamiento ilustrado, y el feminismo me parece que de manera más clara se enraiza en la primera ilustración, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de ecologismo político, de movimiento verde, estamos quizá olvidando, a consecuencia del cambio climático y a consecuencia de la propia estrategia comunicativa que desde sus orígenes ha seguido el movimiento verde, ¿no? El ecologista público que decía Andrew Dobson frente al ecologista privado, que bueno, uno de los temas fundamentales del movimiento verde es la protección del mundo natural y de otras especies, ¿no? Mundo no humano. Por eso ha habido una ecología profunda y ha habido un movimiento animalista que es muy potente, pero que ha ido perdiendo también fuelle, y ahora parece que solo nos preocupa, bueno, la supervivencia de la especie, y que, digamos, el valor instrumental del mundo natural ha quedado más al desnudo que nunca cuando hablamos en términos de cambio climático, ¿no? Entonces, seguramente el hecho de que el feminismo haya arraigado con más fuerza que el ecologismo en los últimos años, pese a que yo creo que la trayectoria del movimiento verde es un éxito en términos de implementación de legislación en los últimos 50 años, no ha llegado tan lejos como nos hubiera gustado, pero no hay que olvidar que es un movimiento joven. De hecho, ya hay un primer feminismo articulado en los años 20 del siglo pasado y no hay un ecologismo tan temprano, al menos con ese nivel de organización. Y creo que la diferencia, seguramente la razón por la cual podemos explicarnos esta diferencia, es que el feminismo lo tiene mucho más fácil a la hora de presentarse como un proyecto emancipatorio, que nos proporciona, sobre todo a las mujeres, lógicamente, espacios nuevos de libertad en los que uno puede autorrealizarse. Y eso además encaja bien con, bueno, con algunos aspectos centrales del modo en que nuestra sociedad está organizada. El capitalismo, por ejemplo, ¿no? Pues el feminismo también proporciona nuevos mercados, obviamente. En cambio, cuando hablamos del ecologismo, la versión mainstream del ecologismo resulta mucho más inasimilable y menos atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata, y eso sobre todo en el caso del ecologismo radical y su protagonismo a la hora de teñir el conjunto del mensaje del movimiento verde, es un mensaje de ¿qué? Bueno, de autocontención,
de franciscanismo, de sacrificio personal, de renuncias a la prosperidad, a los bienes materiales, al consumo. Y esto es muy complicado, ¿no? Esto no se vende tan fácilmente, no se asume tan fácilmente. Hay que dejar de comer carne, hay que... Y precisamente creo que el gran desafío para que digamos, la transición energética y la realización de una sostenibilidad suficiente, podríamos decir, ¿no? El camino a la sostenibilidad se emprenda, el desafío es ser capaces de encontrar una solución, un mensaje de esperanza que no pase por el sacrificio personal, que digamos sea una promesa también de mejoramiento de las vidas humanas en todos los países del mundo. Y claro, esto no es fácil, yo creo que puede hacerse, creo que los elementos teóricos están ahí, pero creo que eso explica la razón de la discrepancia a la que tú te referías por agudeza en tu pregunta. Julia, ¿hay algunas, digamos, visiones que tienen conciencia sobre el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y su gravedad, que incluso pueden ser tan duras en su diagnóstico que su traducción, y no es culpa del diagnóstico, sino de la traducción, que nos puede llevar a una visión ya apocalíptica hasta cierto punto y que generen desmotivación y desmovilización? Quizá esa sería una manera de triunfo del negacionismo, la desmovilización y la falta de conciencia. Y sin embargo, ha habido algunos casos de éxito de agendas puntuales que gracias al conocimiento científico se hacen del conocimiento, dan lugar a conciencia, también a legislación e incluso a transformaciones industriales y en patrones de consumo. Es lo que ha permitido que no se hubiera seguido dañando la capa de ozono. Pero digamos, los riesgos de una visión apocalíptica y desmovilizadora. Yo creo que estamos en ese momento complejo en el cual la necesidad de poder transmitir la información tal como es asuste y desmotive. Y por eso esta visión que se le llama apocalíptica puede ser riesgosa si la narrativa se queda ahí. Lo que yo me niego absolutamente es dejar de hablar de esa narrativa en que se coloque un diagnóstico crudo tal cual está, porque de lo contrario, pues estamos negando una realidad. La gente tiene que tener muy claro que lo que ocurrió en este verano en España con los incendios y lo que ocurrió con la Dana y lo que ocurrió en México con el Otis, etcétera, es producto del cambio climático y eso, si no hacemos nada, cada vez va a ser más intenso y más frecuente. Entonces, la narrativa no podemos quitarla de esa realidad cruda. Se están extinguiendo las especies, puede ser el momento de la sexta extinción, va a una velocidad que nunca se había presentado en la historia de la vida, etcétera. El problema es si la dejamos ahí y entonces genera miedo, genera una desmovilización y la gente dice, pues si no hay futuro, entonces pues aprovecho el tiempo que tengo, ¿no? Y hay un proceso de desmovilización no se avanza en la conciencia. Por eso es tan importante que las narrativas de las explicaciones crudas estén también acompañadas de las soluciones. Por eso, y perdón que insista por tercera vez, es tan importante los diálogos entre las ciencias sociales, las ciencias económicas, para ir construyendo ese nuevo rumbo de un desarrollo que sí sería factible. Y no es mi papel en esta plática, pero a mí sí me gustaría saber también tu propia opinión, Ciro, y la de Manuel. Cuando se ha planteado desde la perspectiva del ecologismo, el decrecimiento, pues yo sin ser científica social y no conocer de economía, veo que eso en nuestros países en vías de desarrollo es algo que puede provocar mayor pobreza,
que si no se genera empleo, vamos a tener un problema. Para mí la solución ahí sí es crecimiento económico, pero un crecimiento que esté basado en los sectores que ambientalmente sean compatibles con el crecimiento económico y que por lo tanto genere los empleos verdes, y hay una posibilidad gigantesca en ese terreno. Por eso la parte de las discrepancias y el decrecimiento, por ejemplo, pues nos convierte en un diálogo que nos atoramos, no nos ponemos suficientemente de acuerdo. Y creo que esa es parte de la diferencia con la agenda feminista. Si uno profundiza más en la agenda feminista, las discrepancias son gigantes, pero ha habido cosas muy claves, ni una menos, por ejemplo, que unió al movimiento feminista en México y la defensa de las libertades, que sí nos une. No hemos podido hacer el discurso y la narrativa adecuada para sumar a una sociedad que defienda sin tener que hacer el sacrificio personal, sino hacer un cambio. Porque dejar de comer estas cantidades de kilos de carne no es un sacrificio. Para la salud va a ser además mucho mejor. Hay muchas cuestiones que podemos modificar en nuestros comportamientos, que 1 más 1 suma muchísimo, pero además organizadamente hace el cambio. A propósito de esta reflexión de Julia y lo que tú planteabas, Manuel, creo que estamos en una verdadera encrucijada de economía política en materia medioambiental. Es decir, quizá a diferencia de lo que ocurre con la agenda feminista, donde, digamos, el adversario es mucho más numeroso, las prácticas machistas que se reproducen en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, y hay que combatirlo, pero no hay quizá un interés económico, un poder fáctico que, digamos, quiera silenciar la agenda feminista, incluso puede dar lugar a otros mercados, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, contribuir a la prosperidad. Pero en el caso del medio ambiente, la transformación de los patrones alimenticios, de producción de alimentos, energéticos, de transporte, sí afecta, digamos, a grandes oligopolios. Puede ser esa, digamos, uno de las diferencias que esté explicando la dificultad del avance en materia medioambiental. Bueno, yo diría que eso solo es una parte de la dificultad. Evidentemente hay intereses económicos que defienden su posición, pero creo que el problema trasciende a la existencia de esos oligopolios allí donde los haya, ¿no? Porque estamos hablando de transformar profundamente pues, todas las sociedades modernas, ¿no? Y eso evidentemente nos afecta a todos, afecta a hábitos de consumo, de producción, y sencillamente hay una gran cantidad de ciudadanos que no ven necesario ese cambio, o que creen que ese cambio va demasiado rápido, o que ese cambio les perjudica, o que ese cambio es muy caro, ¿no? Y pueden tener buenas razones para pensar así también. Entonces yo creo que aquí hay, yo diría lo siguiente, por una parte, hay un desprestigio de la advertencia del que tiene también en parte la culpa el propio movimiento ecologista. O sea, recordemos que en los años 60 pues no hablábamos más que de la superpoblación y de cómo el mundo se iba a acabar pasado 30 años, no íbamos a tener nada de qué comer. Eso no ha sucedido, la gente toma nota y se vuelve escéptica respecto de esos avisos duros a los que se refería antes Julia, sobre todo cuando se extraen conclusiones precipitadas acerca de las consecuencias sociales que van a tener con certeza, se presentan con certeza, determinadas variables medioambientales. Eso, por cierto, tiene mucho que ver con la paradoja de la hipérbole, es decir, los movimientos sociales solo consiguen llamar inicialmente la atención exagerando, llamando la atención de manera pues, muy florida, porque si no, no te escuchan. Entonces, claro, eso puede llevar a su vez a una recepción también un poco distorsionada de la realidad, ¿no? Y eso, cuando ese cambio social sugerido inicialmente de manera utópica se convierte en algo que hay que hacer aquí y ahora, pues hay muchos ciudadanos que no quieren hacerlo.
Sobre todo si además les dices que van a vivir peor. No hablamos ya de sacrificarse en el sentido de dejar de comer un poco de carne. Bueno, esos son cambios de conducta personal que yo veo muy deseables, difícilmente escalables con rapidez, sino que les estamos diciendo a lo mejor que lo que hay que hacer es abrazar el decrecimiento, que es lo que, digamos, los portavoces oficiosos de buena parte del movimiento ecologista dicen. El decrecimiento es una fantasía de clases urbanas que no nos sirve, primero, para valorar lo que tienen que hacer los países en desarrollo, no digamos ya los países pobres, y además ir por ese camino es inútil, porque por mucha razón que uno crea tener cuando defiende acabar con el capitalismo o abrazar el decrecimiento, sencillamente no hay mayorías electorales suficientes dispuestas a ir por ese camino. Y no digamos ya si le decimos a China que tiene que decrecer. Entonces, ¿de qué te sirve tener razón, porque tú crees que la tienes, y plantear objetivos maximalistas y tachar de negacionista a quien se opone a ir por ese camino? Eso no sirve para nada. Para nada. Es decir, puedes incluso ahuyentar a aquellos electores o ciudadanos que podrían en un momento dado aceptar otra clase de programa. Un programa más pragmático, menos ideológico, que no se base en el rechazo frontal de la tecnología, por ejemplo, y que prometa, más bien a mi juicio, lo que habría que hacer es prometer la modernización de la modernización. Es decir, limpiar la modernidad industrial para convertir nuestras sociedades en lugares más habitables y más sostenibles. Creo que ese es un programa ganador y en cambio creo que es un programa minoritario. Julia, la posibilidad de tener un programa que incorpore, que sume conciencias, que no genere rechazo y que al mismo tiempo permita ser una agenda susceptible de la deliberación en democracia, es lo que nos está diciendo Manuel, frente pues a las posturas extremas que se basan en el negacionismo, o ahora uso un término que tomo de uno de los ensayos de Manuel, con una suerte de nacionalismo climático. Entonces tenemos un escenario muy complicado porque junta la agenda climática, la conciencia, pero también pues todos los problemas que está enfrentando la posibilidad de un debate racional y un diálogo informado en nuestras democracias que se están viendo directamente afectadas por la desinformación, es decir, la agenda medioambiental necesariamente se está viendo afectada también por el deterioro de las democracias y eso vuelve aún más complejo, pero más necesaria la reivindicación de una deliberación racional sobre este tema. Sí, esto seguro. Bueno, yo creo que en esta breve historia que ha sido los movimientos ambientalistas, basados en la información científica, porque han ido completamente de la mano. La ciencia de la ecología pues ha evolucionado también muy rápido. Tuvimos una ecología en el siglo XX muy descriptiva de qué hay en dónde está, pero después en la última ronda del siglo pasado pues empezamos a estudiar el funcionamiento de los sistemas y las relaciones y las interacciones entre las redes tróficas, los impactos en el resto de los sistemas físicos, biológicos, etc. Pues también ha cambiado la ecología y nos ha ido dando cada vez más bases y nos pone las cosas más complicadas, por supuesto, porque nos vamos dando cuenta que cada vez sabemos menos. Pero a lo largo de este tiempo que también han ido modificándose la subida y la bajada de los movimientos ambientalistas, pues tenemos claros ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas cuando se conjuntan una serie de aspectos que son los que estamos tratando de que vuelvan a su nivel. Tuvimos, lo dijiste, el protocolo de Montreal, cuando se descubre por parte de Mario Molina y de Rowland el tema de cómo se rompe la molécula de ozono. Entonces viene la deliberación con el Senado de los Estados Unidos, no les hacen caso,
siguen, los movimientos empiezan a sumarse, Naciones Unidas hace un protocolo, la empresa se suma, hay un fondo de financiamiento y al final de cuentas los usuarios compramos aparatos con una nueva tecnología. Hay un claro ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas hasta ese nivel, que había sido la alteración de la capa estratosférica, o sea, más lejos no nos podía quedar, y sin embargo lo hicimos, se pudo. Con Río, la cumbre de Río en 1992 generó un cambio bárbaro en los gobiernos, en la ciencia, en la organización de la sociedad. Adoptamos conductas muy distintas, pero claro, después de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pues la agenda se movió y no nos hemos salido de esa agenda, en donde la situación no... Cuando yo era joven yo no podía imaginar que al cumplir 70 años íbamos a estar en las guerras y en los genocidios en los que nos encontramos ahorita. O sea, simplemente no se me pasaba por la cabeza cuando estábamos luchando por los procesos de la democracia. Avanzamos muchísimo en la democracia, hicimos profundas transformaciones en nuestro país y hoy estamos viendo cómo se van para atrás. Eso no lo podía yo imaginar. Pero tengo la esperanza de que si hay salida, porque si pudimos hacerlo apenas hace unas décadas, ¿por qué no lo podemos volver a repetir? Esto está en manos de la sociedad. Es cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y son dos aspectos que dependen de los humanos, no de nada externo. Entonces, hagámoslo y yo creo que sí se puede hacer. Manuel, para ir cerrando nuestra conversación, a la cual yo me quedaría varias horas más, pero es necesario usar también de manera racional este recurso escaso no renovable que es el tiempo. Julia ha hablado de casos de éxito. Yo quisiera pedirles una última reflexión acerca de las posibilidades de que esto pueda salir adelante, pero también que nos ayuden a entender cuáles son las puertas falsas que se pueden estar abriendo. Esta salida del greenwash, del lavado de cara, para que no cambie nada. Digamos que el hecho de que haya intentos por hacer greenwash, esto es inevitable, ¿no? No puedes pedir a Arabia Saudí que de repente pues lo cierre todo, ¿no? Y no defienda sus intereses. E incluso un país donde la conciencia ambiental es tan fuerte como Noruega, pues parece ignorar que su extraordinaria fortuna obedece a la venta de combustibles fósiles, ¿no? Históricamente hablando. Es decir, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Lo que tenemos son unas sociedades humanas, por definición, falibles, cambiantes, mutables, volubles. En el transcurso de cuya historia se producen sorpresas, recibimos disgustos, los procesos de democratización, bueno, son ambiguos, pueden sufrir reversiones, y lo estamos viendo a ambos lados del charco, pero curiosamente uno de los aspectos de digamos, del proceso democrático que le prestan ambigüedad a la actual crisis de la democracia es el hecho de que sí que hay, puede medirse, un cambio moral en asuntos como pues, la libertad sexual, la igualdad entre hombres y mujeres y también el respeto al mundo natural. Es decir, creo que la conciencia medioambiental ha crecido en las últimas décadas y lo que hay en todo caso yo creo es más bien un debate difícil acerca de cuáles son las soluciones aplicables, qué coste tienen, a qué velocidad se llevan a cabo. Es decir, creo que los negacionistas estrictos no son tantos. El problema es que uno puede moverse hacia el negacionismo cuando le dicen que tiene que renunciar al coche o que no puede comerse un filete, ¿no? Y hay mucha gente que reacciona diciendo, bueno, pues no me da la gana, quizá porque sospecha también que una parte de quienes promueven ese tipo de cambio lo que quieren es acabar con el capitalismo usando el pretexto del medioambientalismo y también hay de eso, lo cual nos da una idea de la complejidad que tiene esto. Yo personalmente creo que una vez que nuestra sociedad se ha dedicado, y hablo de sociedad global, ¿no?, a prestar atención a este tema y a impulsar un cambio que también es cambio tecnológico muy decisivamente en esta dirección, yo creo que no estamos tan mal equipados para, reforzando seguramente las políticas de adaptación, alcanzar un grado suficiente de mitigación, esperemos que a tiempo. Pero lo que no puede esperarse es que una sociedad tan compleja como la nuestra se desmantele a sí misma y abrace el decrecimiento en un plazo de 4 o 5 años. Esto me parece imposible.
¿Cuál es la salida falsa? Yo creo que la salida falsa es la salida de la simplificación ideológica y la de hacer creer a los ciudadanos que el cambio eficaz, indoloro, es posible rápidamente. Ni en un lado ni en otro. Creo que eso es imposible. Que estamos condenados a entendernos y que creo que el camino no es tan... El camino que se ha recorrido ya no es tan pequeño como a veces pudiera parecernos. Lo que ocurre es que nuestras expectativas o nuestro deseo a veces creo que nos confunden a la hora de hacer esta evaluación. Julia, hay sendas que se pueden recorrer, que se pueden transitar, pero también hay puertas falsas. Tu reflexión final, por favor. No hay salidas rápidas, en efecto, pero no tenemos tiempo que perder. Entonces, duro y constante. Un año de una política regresiva es un año que no se puede recuperar. Las soluciones no son tecnológicas solamente. Por supuesto que necesitamos de la tecnología, pero no podemos estar basando toda en las soluciones tecnológicas. Tiene que haber cambios en los modelos de desarrollo y esos cambios de los modelos de desarrollo implican una transformación. Hay un gran riesgo de que las empresas compren la conciencia y por 20 pesos, un euro, silencien los procesos y los movimientos en vez de entrar a los cambios estructurales de sus modelos de negocio. Creo que ahí es donde hay que estar empujando, que las empresas cambien sus modelos de negocios y verdaderamente se conviertan en empresas sostenibles, porque es posible y es viable. Yo creo que este es un tema en donde no vamos a poder avanzar si no hay procesos democráticos que se consoliden, porque estos tienen que ser agendas públicas que se construyan con los consensos y con la diversidad de visiones, de miradas. Es un tema de justicia, porque estamos afectando las posibilidades de las siguientes generaciones que ya están con nosotros. Y es un tema de derechos humanos. Entonces, es una agenda social muy importante que su dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión jurídica, requiere de un trabajo conjunto y colectivo. Y por eso me parece tan importante abrir y consolidar estos debates desde las instituciones académicas, desde las instituciones públicas. Por eso celebro mucho que la UNAM tenga este tipo de diálogos con la posible difusión en una revista tan prestigiada como Letras Libres. Y pues ha sido un gran placer platicar con Manuel. Espero que no sea ni la primera ni la última. Pues muchísimas gracias a ambos. No pudimos tener mejor oportunidad de lanzamiento de estos diálogos que esta conversación entre Julia Carabias y Manuel Arias, entre Manuel Arias y Julia Carabias, entre México y España, entre la UNAM y Letras Libres, dos profesores de universidades públicas, la Universidad de Málaga, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a ustedes por haber seguido esta conversación y los esperamos en el próximo diálogo UNAM España Letras Libres. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.